Buenas noches amigos, les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla, Drugo Ocultas y Hierofante. Allá por Halloween del 2007, yo solía buscar DVDs de documentales sobre fantasmas e investigaciones paranormales a casas abandonadas. Pero en el 31 de octubre, mi búsqueda de documentales, sea en puestos de ventas de DVDs, sea en YouTube, era sobre rituales satánicos celebrados y filmados a escondidas por personas intrusas, ya sea en casas, en cementerios, en parques o en bosques. Hasta la fecha no he podido encontrar tales videos. Sin embargo, uno puede encontrar en internet y en YouTube relatos sobre ritos satánicos. Es más, he hecho y subido algunos videos sobre relatos de personas que han presenciado ritos oscuros. Para todos ustedes, he decidido hacer este especial sobre Halloween y su lado oscuro. Este video será subido en la tarde, para que ustedes tengan la oportunidad de verlo en la noche. En este especial, hablo sobre algunos casos en los que se haya efectuado ritos satánicos. Es algo diferente al especial de brujas que subí el año pasado, pues en este video solo tratará sobre una compilación de relatos y casos de rituales y asesinatos satánicos de diversos blogs y artículos en páginas de internet. Los diferentes links de los blogs y páginas web usados en esta investigación los encontrarán en la descripción de este video. Sin más, prepárense que aquí comenzamos. Francia, siglo XVII. El abad Guibourg, un sacerdote que colgó los hábitos, comenzó a perfeccionarse en el oscuro arte de las misas negras. A juicio personal, no creo que Guibourg fuese el primero en organizar las misas negras, con su compañera Catherine Lavoisin, entre 1670 y 1679. Baste recordar los asesinatos de Isles de Rais en el siglo XV, lo que presume que los nigromantes y las misas negras hayan existido mucho más antes que Guibourg. Se sabe que Madame de Montespan, la amante abandonada de Luis XIV, solicitó los servicios de la pareja para organizar una serie de misas negras con el fin de recuperar su lugar como la favorita del rey. Se sacrificó un bebé por cada ceremonia para verter su sangre en un cáliz. La pareja antes mencionada también hacía rituales que imitaban las prácticas cristianas. De hecho, se les atribuye el nacimiento del culto a Satán en Francia. En la Edad Media se temía a Satán y se creía que era el culpable de todos los males. Sin embargo, con el paso de los siglos, se volvió un objeto de veneración. En la década de los 70 del siglo XX, el estadounidense Anton Sandor Lavey se encargó de teorizar el satanismo, fundó la Iglesia Satánica en San Francisco en 1966 y escribió la Biblia Satánica. El hombre de la cabeza rapada y barba bien cuidada escribió líneas grandiosas sobre una filosofía religiosa donde Satán es el símbolo de la libertad y del individualismo, con la que estableció las bases de una nueva religión hedonista y libertaria que transgredía las normas sociales. Lavey estudió y reinterpretó los clichés del pensamiento occidental, y ahora predica la superación del ser para transformarlo y convertirlo en un superhombre que posea la capacidad de poner en práctica sus propios deseos. El satanista ideal debe poder realizar rituales diversos y ceremonias con el objetivo de exteriorizar su fuerza oculta. Los satanistas dieron poco de qué hablar hasta mediados de 1980, cuando se volvieron a hacer notar con una serie de acciones.
En esa época salieron a la luz los incendios de iglesias y asesinatos entre amigos de la escena del black metal noruego, las profanaciones de los cementerios en Tolón, Francia, el 9 de junio de 1996, 4 satanistas jóvenes exhumaron el cuerpo de una mujer de 77 años de edad, asesinatos de sacerdotes, sacrificios humanos, entre otros crímenes y delitos asociados al culto de Satán. Algunos fueron obra de grupos políticos minoritarios, sin embargo, otros fueron el fruto de satanistas amateurs, que adoptaron ciertos elementos estéticos y culturales del movimiento, y se inspiraron en las películas de terror, en la literatura oscura y en el heavy metal. ¿Qué caracteriza a un crimen satánico? La puesta en escena del crimen y la personalidad del asesino. También una cierta disposición del cuerpo, la presencia de símbolos y objetos religiosos, como crucifijos invertidos, más que nada. Todos los asesinos dijeron haber sentido una gran necesidad de matar semanas antes del crimen. Teniendo en cuenta todo esto, me propuse encontrar los casos de asesinatos satánicos más famosos de los últimos 30 años. 6 brasileños decidieron utilizar a algunos niños para hacer rituales de magia negra porque estaban convencidos de que todos los niños nacidos después de 1981 estaban poseídos por el diablo. 6 personas, entre las cuales habían 2 doctores y 2 expolicías originarios de Altamira, una ciudad al norte de Brasil, que pertenecían a la secta Alineamiento Universal Superior, Luz, estuvieron involucradas en este sórdido caso. Entre 1989 y 1993, se encontraron varios cadáveres de niños castrados. De las 19 presuntas víctimas, 6 fueron asesinadas, 5 siguen desaparecidas y 8 se negaron a hablar después de que los drogaran, los ataran, los castraran y los dejaran en la orilla de la carretera para morir. Sus órganos genitales estaban destinados a ser utilizados en rituales satánicos. En 2003, 11 años después del inicio de la investigación, 5 de los miembros de la secta se enfrentan a cargos por torturar, castrar y asesinar a 5 niños. Los 2 médicos y los 2 expolicías recibieron severas condenas. La líder del grupo negó todas las acusaciones y fue absuelta. Mata a un cura. Escuchó David, un empleado de Peugeot de 19 años de edad, por segunda vez dentro de su cabeza. Esa noche, después de haber escuchado música gótica en su cama, en casa de sus padres en Kingersheim, en la ciudad de Mulhouse, Alto Rin, David volvió a sentir ese impulso satánico. Vestido de negro y armado con un cuchillo de caza, tomó su bicicleta y partió a toda velocidad. Eran las 10 de la noche cuando llamó a la puerta del padre Ul. El padre lo dejó entrar y escuchó su confesión. Cuando el padre se dio la vuelta, David sacó el cuchillo, le ordenó que se acostara en el suelo, le grabó un pentagrama en la mano izquierda, lo amordazó con un pañuelo, le dio varias patadas, lo apuñaló y se dio a la fuga. Es como si alguien se hubiera apoderado de mi cuerpo, explicó el joven durante su juicio en abril del año 2001. Un feligres encontró el cadáver del cura tendido boca abajo con 33 puñaladas la mañana del 12 de diciembre. La investigación que se abrió condujo al caso de la profanación de un cementerio de Tolón en 2006. El cadáver de una mujer de 77 años de edad fue exhumado y empalado con un crucifijo invertido hasta llegar a la altura del corazón. Uno de los 4 acusados, 4 jóvenes satánicos, tenía familia en Kingersheim. Era David. En el dormitorio del joven se encontraron textos satánicos, diversos objetos relacionados con el satanismo y una foto de Hitler. Me inspiré en mis sentimientos satánicos, dijo David. Creía que si mataba a un cura, se iba a quitar su depresión. Fue condenado a pasar 20 años en prisión.
Por fin un momento en donde no le va tan bien a Davy, este habitante del departamento de Meurthe y Morcella, en la región de Lorena, Francia, acababa de perder su empleo de vigilante y tenía que tomar un tratamiento médico para cuidar su hernia discal y sus angustias. El cuarentón nunca fue muy amante de la vida. Le encantaba Edgar Allan Poe, la Bey, escuchaba rock alternativo en su garaje, escribía poesía y estaba muy metido en la cultura gótica. El sábado 4 de junio, por la noche, se sirvió una copa mientras su esposa le daba de comer a su hija de 1 año y 3 meses de edad. Su otra hija, de 6 años de edad, producto de un matrimonio fallido, estaba en la habitación de arriba. Davy bajó a la bodega de donde sacó una lámpara enorme. Se aproximó a su esposa por la espalda, la golpeó con el aparato y le hundió el cráneo. La mujer corrió a esconderse a la cocina con el bebé. Davy la apuñaló con un cuchillo de cocina. Se llevó a la bebé a su habitación, trató de asfixiarla y terminó matándola con el mismo cuchillo. Después bajó a la cocina donde yacía su esposa, llevó su cuerpo a la sala y le rindió honores. Subió a la habitación de su otra hija, la obligó a que le hiciera una felación y volvió a bajar a la sala. Se sentó en el sillón, encendió unas velas y unos inciensos, se sirvió whisky y puso música. Vio a su esposa morir, la penetró, le tomó fotos y dibujó cruces invertidas en las paredes. Después se tomó sus medicinas y se fue a dormir. La policía encontró a la pequeña de 6 años encerrada en su habitación. No fui yo, fue él, Belcebú, dijo Davy tratando de explicar sus actos. El tribunal de Meurthe y Morcella no tomó en serio la intervención del diablo y condenó a Davy en abril de 2015 a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional hasta pasados 22 años. El 6 de mayo de 1993, en West Memphis, Arkansas, una ciudad emblemática de fundamentalistas cristianos del cinturón bíblico, se encontraron los cuerpos de 3 niños de 8 años en las colinas de Robin Hood, con las manos y los pies atados con los cordones de sus zapatos. En vista de una escena tan macabra, los investigadores sospecharon inmediatamente de que se trataba de un ritual satánico. 3 adolescentes de los barrios pobres parecieron de inmediato los culpables ideales. Tenían entre 16 y 18 años de edad. Su delito fue tener un look gótico, amar el heavy metal y, sobre todo, no tener los medios suficientes para pagarse un buen abogado. A pesar de no tener pruebas concluyentes, 2 de ellos fueron condenados a cadena perpetua y el último fue sentenciado a pena de muerte en 1994. Análisis recientes demostraron que no se encontró ningún rastro de su ADN en la escena del crimen. En 2011 fueron declarados inocentes y puestos en libertad. El director de cine Atome Goyan rodó una película basada en el caso en 2014 llamada Devil's Knot. También se realizó un documental en 3 partes llamado Paradise Lost, de Joe Berlinger y Bruce Sinofsky. Dejé de llevar la cuenta a partir de los 22, confesó Miranda Barbour, de 19 años de edad, ante la prensa local cuando la encarcelaron por el asesinato de un hombre de 40 años en noviembre de 2013 en Pensilvania, Estados Unidos. No solo reconoció el asesinato con arma blanca por el cual la encarcelaron, sino que dijo haber cometido al menos 21 asesinatos más en todo Estados Unidos, en especial en Alaska. La joven explicó que empezó a los 13 años de edad, cuando frecuentaba a un hombre que era miembro de una secta satánica en Alaska. La joven huyó de su casa para formar parte del grupo. A pesar de que se mudó con su hermano a Carolina del Norte, nunca dejó de estar en contacto con los miembros de la secta. Según la prensa local, la noche del asesinato por el cual la encarcelaron, Miranda llevaba un vestido negro y en su coche se encontró una Biblia satánica y una daga medieval con la que mató a la víctima. Si me dan un mapa, puedo decirles dónde encontrarlos, declaró la joven mientras que la policía investigaba los lugares que mencionó.
El 23 de julio de 1997, el cadáver de Joseph Ben Medur, de 36 años de edad, fue descubierto en el Parque Keilers de Göteborg, en Suecia. La víctima, que no escondía su homosexualidad, fue asesinada con 2 balazos. Los autores fueron 2 hombres de alrededor de 20 años, John y Vlad, miembros de la Orden Misantrópica de Lucifer, MILO, por sus siglas en inglés, una organización satánica. Uno de ellos era el vocalista de la banda de black metal Dissection. Los miembros de la MILO practicaban ceremonias ocultas donde sacrificaban gatos. Semanas antes del asesinato de Joseph Ben Medur, John y Vlad se volvieron locos. Dijeron que querían practicar sacrificios humanos y después organizar un suicidio colectivo, un acto que ahuyentó a un gran número de adeptos al culto. La justicia nunca pudo decidir si se trató de un crimen satánico o un crimen homofóbico. Los 2 hombres fueron condenados a 10 años de prisión en 1998. Después de cumplir su sentencia, John se suicidó. En 2006, su cuerpo fue descubierto en su apartamento en medio de un círculo de velas rojas y al lado de un grimorío. Fueron vistos por última vez el 17 de enero de 1998 en la entrada de Midnight, un bar de metaleros en Milán. Fabio Tolis, de 16 años de edad, era admirador de Lovecraft y era vocalista del grupo Circus of Satanis. Chiara Marino, de 19 años de edad, era su novia. Sus cuerpos fueron descubiertos 6 años después, en 2004, en un bosque al noroeste de Milán. Los verdugos torturaron a Chiara para encarnar a la Virgen María. Los investigadores sospecharon rápidamente de Andrea Volpe, un joven conocido por vestir siempre de negro y por conducir un coche con una efigie del diablo. La policía sospechaba que Volpe había asesinado a su novia el mes de enero. Cuando el padre de Fabio Tolis vio la foto del sospechoso en el periódico, recordó que los 2 chicos estaban juntos la noche en que su hijo desapareció. En 2002, después de una larga investigación en torno a Volpe, la policía descubrió muchos otros sospechosos, varios casos de suicidios y al menos 4 muertes entre 1998 y 2004. 7 personas cercanas a Volpe estuvieron implicadas. Todos eran miembros o conocían la secta satánica de las bestias de Satán. Se les declaró culpables de haber cometido homicidio, de ocultar los cadáveres y de haber obligado a 2 personas y otros jóvenes relacionados a la organización a suicidarse. Estaba aburrido todo el tiempo y quería hacer algo emocionante, explicó Lewis Pesset, de 21 años de edad, al tribunal de Aisne, Francia, ante el cual comparecía por el asesinato de Sonia Brumbrook. El 19 de abril de 2012, Lewis quedó con la alumna de 17 años. El adolescente gótico se puso una gabardina, unos zapatos de plataforma, cogió un regalo que había comprado para la chica y partió para encontrarse con ella. Para esto, condujo hasta las ruinas de la abadía de Saint-Vincent, un convento abandonado a la altura de Laon, una comuna francesa. Cerca del bosque, le pidió a la chica que se diera la vuelta para no arruinar la sorpresa. Le dio alrededor de 60 puñaladas. Ya muerta, el joven le abrió el vientre y le cortó la comisura de los labios. Descuartizó, cortó parcialmente la cabeza de la chica y escondió el cadáver debajo de unas tablas. Al día siguiente, su exnovia, Julie, la que lo había dejado un mes antes, acudió a la comisaría. Lewis le contó que había asesinado a Sonia. Las autoridades lo interceptaron a la salida de la escuela y el joven, dispuesto a cooperar, les mostró dónde se encontraba el cadáver. El joven, fascinado por la muerte, dijo que las ganas de matar se volvieron una obsesión en las últimas semanas. En su habitación encontraron la frase "matar es creer" debajo de su cama y partes de animales disecadas y conservadas en bolsitas de té. A Lewis le encantaba alegrar sus actos sexuales con actos de estrangulación. Escogió a Sonia, que era muy atenta con él, porque le encantaban las chicas puras que no fuman, no beben y no tienen relaciones sexuales.
El 1 de octubre de 2014, Lewis Peschet fue declarado culpable por el asesinato de Sonia Broombrook y fue sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional hasta pasados 22 años. Ricky Kasso, también llamado el Rey Ácido, llevaba puesta una camiseta de AC/DC cuando lo arrestaron el 5 de julio de 1984. Su detención causó revuelo en todo Estados Unidos. Ricky, de 17 años de edad, era hijo de un profesor de historia, había dejado la escuela y huyó de su casa, viviendo en la calle. También era drogadicto y participaba en ritos satánicos. Su rutina diaria era entregarse al satanismo, tomar LSD y dormir en cualquier coche que encontrara en Northport, un barrio de Nueva York. Formaba parte de un grupo de adolescentes satánicos llamado los Caballeros del Círculo Negro. Su libro de cabecera era la Biblia satánica de la Bey. Le encantaba Black Sabbath y Judas Priest. Su pasatiempo era ir a robar huesos humanos a los panteones. Un día se peleó con su amigo Gary Lewis. Al parecer, Gary le robó a Ricky 10 bolsas de polvo de ángel. 2 meses después, Kasso le pidió a Lawrence que pagara lo que le había robado. Para reconciliarse, Kasso invitó a Lawrence a pasar la noche en el bosque de Astaquea, cerca de Northport, con otros 2 amigos, Albert Quiñones y Jimmy Troiano. Entre los 4 montaron una tienda, trataron de encender una fogata y tomaron una gran cantidad de mezcalina. Kasso atacó a Lawrence, lo golpeó, lo apuñaló, alrededor de 30 veces, y le arrancó los ojos. El suplicio duró cerca de 4 horas. Durante ese tiempo, Kasso le dijo varias veces a la víctima: «Di que amas a Satán». «No, amo a mi madre», respondía Lawrence para enfurecer más a su verdugo. Según Kasso, Satán tomó la forma de un cuervo y le ordenó realizar ese sacrificio humano. De vuelta en la ciudad, Kasso alardeó sobre el crimen durante 2 semanas. Los adolescentes curiosos fueron enseguida al bosque para ver los restos apenas cubiertos con unas hojas. Una chica escuchó algunas conversaciones sobre el asesinado y avisó a la policía. El 4 de julio, las autoridades descubrieron el cadáver de Lawrence en estado de descomposición. Aún quedaba mucha carne en los huesos para obtener las huellas digitales e identificar el cadáver. Al día siguiente, Kasso y sus cómplices fueron detenidos dentro de un coche mientras dormían. Kasso no tuvo un juicio. Lo metieron a la cárcel tras su arresto. Adolfo de Jesús Constanzo fue un narcotraficante y fundador de una secta que no era propiamente satánica, evocaba a Palo Monte, de la tradición de la santería, pero esto no lo detuvo para realizar ritos que por sus características, se relacionan con el satanismo. Actuó en Matamoros, Tamaulipas, durante los años 80, y asesinó a cerca de una docena de personas. Por un lado, mandaba marihuana a Estados Unidos y, por el otro, secuestraba a víctimas con las cuales ejercía una violencia extrema. A una de las personas que asesinaron le cortaron el pene, las piernas, los dedos, las manos y, ¿por qué no?, le abrieron el tórax de un manchetazo para morderle el corazón, aún palpitante. El menú incluía sopa de sangre con cerebro de víctima. Sus rituales eran celebrados en rancherías a los que acudían algunos narcos, para los cuales se hacían los sacrificios con el fin de asegurar la protección de los envíos de droga. Al final, la policía los acorraló a él y a sus cómplices, por lo que Constanzo les ordenó a sus súbditos que le dispararan. Sacrificios humanos y crímenes satánicos. Mito y realidad de una leyenda urbana. Artículo escrito por Manuel Carballal en mayo del 2009. Argumento para cada vez más películas y novelas: las sectas satánicas asesinas y los sacrificios humanos parecen limitarse al argumento ideado por los guionistas más imaginativos. Sin embargo, policías, criminólogos e investigadores están en disposición de demostrar que, una vez más, la realidad supera la ficción.
Este es el lado más oscuro y siniestro de las creencias religiosas. Cuando el inspector me telefoneó, para pedirme que me reuniese urgentemente con él, en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, no entró en detalles. Solo me dijo que 2 inspectores de la Brigada de Homicidios se habían desplazado desde Cádiz a Galicia, siguiendo una pista relacionada con uno de los casos más dramáticos de la moderna historia criminal española, y querían reunirse conmigo. Así que cogí el coche y acudí a la comisaría lo más pronto posible. En aquel mismo despacho, y por desgracia, había tenido la triste oportunidad de examinar atestados, expedientes e informes sobre otros asesinatos y suicidios ocurridos en el contexto de las creencias mágicas o esotéricas, pero lo que aquellos 2 policías gaditanos me presentaban ahora era mucho más espeluznante que ningún otro caso anterior. Y no solo porque la víctima fuese una joven, de 16 años, totalmente inocente, sino porque las autoras del crimen eran 2 íntimas amigas de la víctima, de 16 y 17 años respectivamente. Pero lo más siniestro de este caso era el móvil del crimen. Querían saber qué se experimenta al matar. Los inspectores de homicidios llegados desde Cádiz hicieron desfilar ante mis ojos una serie de evidencias, incautadas en el domicilio de las jóvenes asesinas, que no dejaban lugar a dudas sobre su insana fascinación por el ocultismo, la brujería y el más allá. En la inspección ocular realizada en el domicilio de las asesinas, los policías habían descubierto abundante bibliografía sobre ocultismo y brujería. Libros como Ouija, Contacto con el más allá, Posesión, o Vivencias extracorpóreas del espíritu, compartían estanterías con fetiches y amuletos mágicos. Entre los objetos personales de las homicidas, encontraron también una colección de relatos manuscritos en los que se fabulaban todo tipo de crímenes y sacrificios sangrientos. Según me explicaron los inspectores, las jóvenes practicaban habitualmente la Ouija y otras técnicas de contactismo, llegando a identificar a una serie de demonios protectores, que les servían de guías. Demon, Marcus, Osed, etc. En uno de esos textos, probablemente psicográfico, escrito a Demon, su demonio de la guarda, una de las acusadas escribía: "Me he sentido muy alegre de saber que tengo a alguien que me protege. Al llegar a casa tuve que salir a comprar a la tienda, era como si alguien me abrazara en ese momento. Me siento acogida por algo. En el cuarto hay algo o alguien, no está vacío y me reconforta". La autora de esas palabras, que estaba y todavía está, muy vinculada a Galicia, era Iria Suárez. Apasionada por el ocultismo y la brujería, Iria y su amiga Raquel Carles Torrejón, habían reconstruido con las cartas del tarot, el crimen que iban a cometer aquel 26 de mayo, en el descampado del Barrero. En su casa la policía encontró la carta que representa a la doncella, desplomada bajo la carta de la luna, junto a la carta de la torre, como una burda dramatización esotérica del brutal asesinato de Clara García Casado, que murió a la luz de la luna, y a la sombra de la torre del cuartel de infantería de San Fernando, porque 2 amigas adolescentes querían saber qué se sentía al matar. Los inspectores de homicidios querían cerciorarse, siguiendo la pista gallega, de que aquel crimen incomprensible no tuviese ninguna conexión, a través de Iria, con alguna secta oculto satánico gallego que pudiese estar conectado con aquel asesinato absurdo. Pero no existía tal conexión. No había ninguna explicación ritual, ni esotérica, ni sectaria que nos ayudase a comprender aquel brutal asesinato. Y eso es lo que lo hace más horrible. Las brujas de San Fernando, como han pasado a la historia criminal española Iria Suárez y Raquel Carles, llevaban meses fantaseando con la idea de matar. En diciembre de 1999, Iria había escrito a Raquel: "¿Quieres matar? Lo haremos, solo dime a quién". En abril del año 2000, José Rabadán, otro joven de 16 años, aficionado al ocultismo, asesinó a toda su familia con una espada samurái.
El asesino de la katana se convirtió en un icono para las brujas de San Fernando que, según me confirmaron los policías, habían escrito varias cartas al joven, y tenían incluso el teléfono de la prisión donde se encontraba recluido. Fue el detonante para ejecutar su fantasía homicida. Si él pudo hacerlo, nosotras también, y lo hicieron. Por desgracia, tras un amplio porcentaje de los crímenes que llegan a los titulares de prensa con la etiqueta de satánicos no hay más que esto. Una empatía morbosa, casi lasciva, un lujurioso afán de transgresión, rebasando todas las fronteras morales y racionales. Matar solo por el placer de sentir el poder divino, de decidir sobre la vida y la muerte de un ser humano inocente. En realidad, este planteamiento tiene mucho de satánico, aunque no exista un culto organizado detrás de esos crímenes. El pasado mes de septiembre del 2008, sin ir más lejos, todos los medios de comunicación del mundo se hacían eco del último crimen adolescente, con nuevos tintes satánicos. Esta vez ocurrió en Rusia. Las víctimas, 3 chicas de 16 años y un joven de 17, habían desaparecido en junio pasado y sus restos fueron encontrados recientemente en Yaroslavl, a 300 kilómetros de Moscú, Rusia. Según los teletipos que dieron la vuelta al mundo, los cuerpos recibieron 666 heridas de cuchillo, luego fueron degollados y quemados en una hoguera, y sometidos a prácticas de antropofagia. Fueron detenidos 8 presuntos miembros de una banda llamada Los Devil, liderados por Nikolai Ogolovyak, a cuyo teléfono móvil habían llamado varios de los jóvenes asesinados, antes de la masacre. Ogolovyak está siendo investigado en estos momentos como posible responsable de un macabro crimen ritual, y con antecedentes por liderar una supuesta secta satánica en Rusia. Según todos los indicios publicados hasta la fecha, en realidad Ogolovyak no lideraba un culto satánico organizado, sino una tribu urbana, identificada con el movimiento gótico y siniestro, que no se había limitado a una corriente cultural, social y musical perfectamente integrada en la sociedad, como es lo habitual, sino que había querido experimentar más allá de las letras de sus músicos de rock favoritos, que con frecuencia juegan con conceptos diabólicos y macabros. Desgraciadamente no se trata de un caso aislado. A pesar de que, en general, los miembros de todas las tribus urbanas conocen y respetan los límites, de vez en cuando surgen excepciones. Y el increíble caso de Daniel y Manuela Ruda es el mejor ejemplo. Estábamos sentados en el sofá y de pronto, Daniel se puso de pie. Golpeó con el martillo a Frank. Mi cuchillo brillaba y escuché una voz que decía: apuñálale en el corazón. Entonces se lo clavé. Vi una luz a su alrededor. Era su alma, que había salido del cuerpo. En ese momento recitamos una letanía satánica. Este escalofriante testimonio fue presentado con total sinceridad, por Manuela Ruda, una joven alemana de 23 años, durante el juicio en el que ella y su marido eran juzgados por el brutal asesinato de su amigo Frank Hackert. A medida que avanzaba su declaración, Manuela iba desgranando todos los detalles de la cruel inmolación. Los hechos se remontan al 6 de julio de 2001, aquel día los Ruda atrajeron al joven Hackert, antiguo compañero de trabajo de Daniel, hasta su apartamento, en la pequeña localidad de Witten, al oeste de Alemania. Una vez allí y sin previo aviso, Daniel golpeó con un martillo a su víctima, mientras Manuela se ensañaba con él, asestándole 66 puñaladas. Cuando Hackert murió, le grabaron en el pecho un pentagrama invertido, el símbolo del diablo. Después recogieron su sangre en un recipiente y la bebieron. Para completar su orgía sacrificial, los asesinos hicieron el amor dentro de un ataúd que Manuela utilizaba para dormir durante el día. 3 días después de cometer el crimen, la policía entraba en el apartamento, descubriendo el cadáver de Hackert y su sangre esparcida por las paredes. La madre de Manuela había recibido una carta de su hija en la que decía: no soy de este mundo.
Debo liberar mi alma de la carne mortal. Temiendo que su hija hubiera hecho algo terrible, decidió avisar a la fuerza de seguridad. La escena era horrorosa. Además del cuerpo sin vida de Eckert, los agentes pudieron contemplar la peculiar decoración de la vivienda. Imitaciones de cráneos humanos, cuchillos y machetes colgados en las paredes y una colección de objetos de culto satánico. Y algo más. Una macabra lista en la cual figuraba 15 posibles víctimas. Se inició una búsqueda por todo el país que concluyó 3 días después, cuando la pareja fue detenida en la ciudad de Jena. Durante el juicio, celebrado a comienzos de 2002, los acusados reconocieron haber asesinado a su amigo, aunque negaron cualquier responsabilidad, ya que, según declaró Manuela, solo habían seguido órdenes de Satán. No fue un asesinato, sino una ejecución. Satán nos lo ordenó. Debíamos obedecer, teníamos que matar. No podríamos ir al infierno a menos que lo hiciéramos. Y añadió fríamente: queríamos asegurarnos de que la víctima sufriera. El veredicto del tribunal fue más suave de lo que exigía la familia de Eckert. Manuela fue sentenciada a 13 años de prisión y su marido recibió una condena de 15. El juez Arnjo Kerstin Tombrocker resolvió que antes de ingresar en una prisión convencional ambos deberían recibir tratamiento psiquiátrico. El diagnóstico de los médicos libraron a los esposos de una condena mucho mayor, ya que según dictaminaron, su responsabilidad estaba notablemente disminuida, los definieron como individuos profundamente perturbados. A lo largo del juicio surgieron numerosos datos que apoyaban el carácter ritual del crimen. Los asesinos se habían casado el 6 de junio, el 6 del sexto mes, y llevaron a cabo su sacrificio el 6 de julio. Estas fechas configuran una conocida cifra: 666, el número de la bestia en el Apocalipsis de San Juan. Daniel y Manuela aparecieron durante el juicio con una estética siniestra. Ropas negras, botas militares, cruces invertidas y peinados llamativos. La propia joven explicó que se había iniciado en el satanismo en el ambiente metalero del Reino Unido. Allí frecuentó locales de este tipo, e incluso llegó a realizar prácticas de vampirismo. Ante la atenta mirada de los presentes, Manuela Ruda reconoció haber bebido sangre de voluntarios que había conocido por internet y que junto a un grupo de personas con gustos similares, había frecuentado cementerios. Incluso relató cómo se había hecho enterrar en una sepultura para saber qué se sentía. Esta vez la historia de unos jóvenes rockeros amantes de la brujería, que matan por placer, no se trata de un guión cinematográfico. Lo más siniestro de los crímenes rituales, es que la realidad suele superar con creces a la ficción. Exactamente esto fue lo que dijo el director Eloy de la Iglesia cuando rodó la película Perdita Durango, inspirada en la increíble historia de los narcos satánicos de Matamoros. Si ruedo la película contando las cosas tal y como ocurrieron en realidad, nadie se lo creería. Adolfo de Jesús Costanzo conoció la regla de Palo Monte, regla conga o regla de Palo Mayombe en su Cuba natal. El Palo Mayombe es una de las religiones de origen africano que todavía existe en Cuba, y que allí está perfectamente integrada en la sociedad. Yo mismo he tenido la oportunidad de participar en ceremonias de Palo Mayombe en muchas ocasiones, y puedo dar fe de no existe nada ilegal en dichas ceremonias. Sin embargo, algunos de sus elementos rituales, como el rayado, o los sacrificios de animales, fueron magnificados por un Adolfo de Jesús, fanatizado y radicalizado, que llegó a sustituir los animales de cuya sangre se alimentan los orisas, dioses, del panteón africano, por seres humanos. Costanzo dejó la isla de la Revolución para inmigrar a México en busca de fortuna, como han hecho miles de cubanos. Allí ejerció como brujo profesional, recibiendo en su consulta a numerosos traficantes, extremadamente supersticiosos.
De esta forma Costanzo comenzó a consultar, en calidad de palero y bacalao, a algunos de los más sanguinarios narcotraficantes mexicanos, que buscaban una protección mágica contra la policía. Poco a poco Costanzo fue introduciéndose en los círculos de poder en México. No solo a través de los grandes capos de la droga, sino a través de muchos actores, cantantes y presentadores famosos, que reclamaban sus servicios como brujo. Y finalmente el mismo Costanzo terminó liderando una organización criminal de narcotráfico, cuyas operaciones delictivas eran santificadas con los rituales de brujería más espeluznantes que ha conocido México desde los tiempos de la religión azteca. En una aberrante mezcla de palo mayombe afrocubano y satanismo, Costanzo y su partenaire Sara Aldrete, alias la bruja, sacrificaban a seres humanos en sus ceremonias de magia negra, entre torturas monstruosas, o esto es lo que afirma la sentencia del caso de crímenes satánicos más famoso del siglo XX. Cuando, a causa de una absurda irregularidad en un control de carreteras, la policía llegó al rancho de Matamoros, que la secta mafia de Costanzo utilizaba como sede, descubrieron espeluznantes engangas, los calderos mágicos del palo mayombe, y altares, rodeados de restos humanos, así como una enorme cantidad de fosas que salpicaban toda la finca. Hasta 14 cadáveres, de personas asesinadas en los rituales satánicos de los narcotraficantes, fueron encontrados en el rancho de Matamoros. Los líderes de la organización consiguieron escapar del rancho de Matamoros, y durante unos días fueron los prófugos más perseguidos por la policía mexicana. Finalmente, localizados en un apartamento, fueron rodeados por los agentes, resistiéndose a la detención durante horas. En medio del tiroteo, Costanzo exigió a uno de sus ayudantes que le disparase. Prefería morir a ser detenido. Y así ocurrió. Una ráfaga le quitó la vida con menos dolor del que él había infligido a sus víctimas. Pero otros miembros de la organización, como Aldrete, prefirieron entregarse. Esta impresionante mujer, de casi 1,90 m de estatura, permanecerá para siempre en prisión, pero eso no la ha impedido convertirse en una escritora reputada, y clamar una y otra vez por su inocencia, desmarcándose de los asesinatos de Matamoros. Sin embargo, la sentencia de culpabilidad es firme, y su historia inspiró a De la Iglesia la película Perdita Durango, protagonizada por el recientemente oscarizado Javier Bardem. Al lado de los narcos satánicos de Costanzo, evidentemente la secta del archiconocido Charles Manson parece un juego de niños. Y, según algunos especialistas, otros episodios de la historia criminal de México, como los asesinatos de Ciudad Juárez, podrían servir también para ocultar crímenes rituales. Candice Scraper, profesora del Departamento de Criminología de la Universidad Estatal de California, a quien el Ojo Crítico pudo entrevistar durante una de sus conferencias en España, recientemente era requerida por la policía mexicana para permanecer 3 meses en Ciudad Juárez, intentando elaborar el perfil del asesino en serie que ha causado la muerte de docenas de mujeres en los últimos años. Los medios de comunicación mexicanos apodaron a este criminal, que todavía no ha sido capturado, el depredador de Chihuahua, y se especula con la teoría de que sea un adorador de Satán. Evidentemente ni Scraper, ni los demás investigadores del caso han podido obviar las similitudes entre estos crímenes y los que aterrorizaron la también fronteriza ciudad mexicana de Matamoros hace unos años. Ahora les hablaré del caso de Antares de la Luz. Ramón Castillo Gaete, de 35 años, Antares de Luz, como se hacía llamar, es el ciudadano chileno que mandó a quemar vivo a un bebé, que era además su hijo, en noviembre del 2012, y recientemente huyó a Perú, donde finalmente se suicidó. Antes del crimen en la finca de Decoyiguay, en la comuna de Quilpué en Valparaíso en diciembre del 2012, Castillo Gaete tuvo una vida aparentemente normal. Mientras que, por otro lado, llevaba un estilo de vida distinto en el que abusaba de mujeres,
Promovía matanzas de animales y humanos y consumía el ayahuasca. Antares fue el menor de 3 hermanos y llevó una vida acomodada, informó emol.com. Estudió en reconocidos colegios de Santiago y sus amigos recuerdan que participó activamente en grupos de Boy Scouts. Su afición por la música lo llevó a estudiar pedagogía en música, aunque nunca se tituló. Nunca fue violento ni le faltó amor de familia. Su madre, una administrativa de la Universidad de Chile, lo quiso mucho porque fue el menor de sus niños, cuentan amigos de Antares al citado medio chileno. Era normal y le gustaba jugar a la pelota, recuerda uno de sus amigos con el que viajó a Perú y Bolivia. Lo describe también como desapegado de lo material y bastante sano. Ramón Castillo Gaete fue profesor de un liceo en Lo Hermida y jugó tardes enteras al fútbol con sus amigos en la ex Toma de Peñalolén. También cantaba en las micros, jugaba tenis, andaba en moto, era scout e iba al estadio a ver a la U. En el colegio, Castillo era conocido porque le gustaban mucho las mujeres y era bien apasionado. Además, era un tipo normal aunque no carismático. En distintos momentos sorprendía a sus interlocutores con conversaciones sobre el yo interior y el sentido de la vida. Este tipo de charlas se intensificó más después de viajar a China en el 2006 con su grupo musical Amaru, país en el que realizó algunas presentaciones. Ramón Gustavo Castillo Gaete llegó a la casa de uno de sus integrantes. Llevaba una cámara digital con unas fotografías que se había sacado recién. Quería mostrárselas a alguien porque estaba seguro que en esas imágenes aparecía la respuesta que lo atormentaba hacía años. Ramón repetía cada cierto tiempo que estaba enfermo, que sentía dolores y que se quería sanar. Las fotografías no eran perfectas. Eran a la altura del abdomen y estaban fuera de cuadro. Pero, según Antares de la Luz, como se hizo conocido entre sus seguidores y en la secta que lideraba, en ellas se veía claramente el rostro de alguien. Ahí se ven los seres que tengo adentro de mi cuerpo, le dijo. Los Amaru, el grupo al que perteneció Castillo entre el 2003 y 2006, ya habían notado cambios en el comportamiento de Ramón. Llegaba tarde a los ensayos, se llevaba mal con quien hacía pareja para tocar los instrumentos de viento y los había cansado de tanto repetir su conexión con la naturaleza y con seres a los que él llamaba seres de luz. Por eso el viaje a China, así lo habían decidido, sería su última gira. Pese a que se ha insistido en que ese viaje lo habría cambiado para siempre, los ex Amaru no lo creen. Junto con recordar el extraño episodio de las fotografías, dicen que la gira no fue distinta a otras. Como no sabíamos el idioma, prácticamente no nos separamos nunca. En esos días nunca vimos algo extraño. A Ramón le llamó mucho la atención la medicina china y los instrumentos que trajo de allá, pero no vimos nada raro, comenta un ex Amaru. Lo cierto es que poco tiempo después de dejar su grupo comenzó a radicalizar su actitud. Un amigo de su época de infancia dice que pasó periodos en que vivió como ermitaño en un sector cercano a Coyhuay en la quinta región y que hacía ayunos para limpiar su cuerpo. Luego vendrían los seminarios de sanación y la secta que lo llevó a matar a su hijo recién nacido en una hoguera. En su casa de Peñalolén Camilo junto a Marcos, ex cabo segundo del ejército y que hoy maneja un taxi, cuenta que antes de comenzar las clases tomaban desayuno y que siempre Antares les hablaba de su conexión con la naturaleza. Les contaba de ovnis y de seres de luz, pero ellos se reían. No lo tomaban en serio. Tampoco es que nos anduviera tratando de convencer. Le gustaban esos temas, recuerda Camilo, quien actualmente es director de la Orquesta Sinfónica Artemas. En vida, Ramón tuvo varios sobrenombres. En su barrio donde jugaba la pelota le decían Monra. Fanático de la U y delgado al extremo, pasaba tardes enteras peloteando con los amigos en las canchas de la ex Toma de Peñalolén. Uno de sus mejores amigos cuenta que fue al estadio hasta el año 95 cuando la U salió campeón frente a Temuco. Ramón ese día estaba en la galería y lo celebró como nunca.
Años después, cuando con su grupo se reunía a ver a la selección, les reprochaba el hecho de que sus amigos se molestaran si Chile perdía. Siempre le gustaba llamar la atención. Una vez nos juntamos a la semifinal de Chile Sub-20 y lo invitamos porque no lo veíamos hace tiempo. No paró en todo el partido de decir que como nos preocupaban esas cosas, que había weas más importantes en la vida, comenta un amigo de ese entonces. Pero Ramón ya había cambiado. Ahora ya no se trasladaba en bicicleta. Andaba en una moto estilo chopera, usaba el pelo largo y su barba había comenzado a crecer. Se ganaba la vida haciendo clases de yoga y de música. Cobraba 15.000 pesos por una hora de clase de clarinete. Y tenía varios alumnos que hasta hoy están impactados con lo que ocurrió. Sus ex compañeros del grupo Amaru también. Dicen que nunca lo pescaron con la bola mística. Que más bien lo molestaban porque comía vegetales, tomaba mate y té verde. Era tan delgado que lo habían bautizado como el amuleto africano porque era puro hueso y pelo. Castillo había mostrado con ellos un grado de obsesividad que lo llevó a formar parte del grupo luego de varias insistencias que habían durado años. Cuando por fin lo logró, fue parte de la composición de Tibatlejo, uno de los temas del primer disco de la agrupación. Como pudo y con la ayuda de sus amigos del grupo y del músico de los Inti Illimani y Max Berru, según recuerdan los ex integrantes de Amaru, Antares compró su primer clarinete marca Luis Rossi, conocido solista y luthier. Antares de la Luz vivía de su secta. Según lo que ha informado la Fiscalía y la DI, sus seguidores aportaban económicamente las altas sumas con las que lograban arrendar las parcelas donde vivían. En ellas, además de los abusos en contra de las mujeres y los supuestos golpes que le daba principalmente a su articulador Pablo Undurraga, Antares organizaba seminarios. Sus cursos de autoconocimiento y sanación, generalmente eran de 2 días y contemplaban extensas jornadas de meditación y comida sana. Así fue como cautivó a su séquito. En las charlas invitaba a repensar la vida, oraba y tocaba algunos de los instrumentos que se había traído de China. Uno de los participantes, que prefiere mantener su nombre en reserva, cuenta que nunca vio droga en ellos ni nada extraño. Fui a un seminario en Quilpué. Recuerdo que era una casa enorme. Pagaba 60.000 pesos y eso incluía el alojamiento y la comida, que consistía en leche y avena al desayuno y pastas o arroz con muchas verduras de almuerzo y comida, comenta. A los seminarios asistían hasta 25 personas y se inscribían vía Facebook bajo el nombre de la productora Calypso, que usaban como chapa. Pese a que todos los expertos entrevistados por televisión hablan del poder de convencimiento de Antares, eso no le alcanzaba para sus amigos. Quienes se toparon con él en esta faceta de sanador o gurú se sonríen. Y dicen que muchas veces le enrostraron esta supuesta facultad divina. Nunca le compramos, comentan. Al igual que algunos en Ecuador que lo bautizaron como Chantares, cuando Castillo les decía que sanaba con las manos. La nueva vida que llevaba con la secta estaba lejos del Ramón Castillo indigente de los registros de FONASA. En la investigación de la DI se determinó que Antares intercambiaba parejas y a todas las sometía sexualmente. Fue así como la diseñadora Natalia Guerra quedó embarazada del hijo que a las 72 horas de nacido incineró en una hoguera hecha por ellos mismos. Antares sorprendió a sus conocidos. Medios divulgaron que obligaba a las mujeres de su secta a tener sexo grupal con él y les hacía depilarse completamente en un rito de purificación. Natalia Guerra, de 26 años, una diseñadora integrante de la secta, dijo haber sido violada por Castillo varias veces hasta que ésta quedó embarazada. El ayahuasca estaba siempre presente en todas sus actividades sectarias, en el que él era el líder mesiánico, según han determinado los especialistas que han estudiado su caso. En estos ritos se mezclaban mensajes espirituales, sexo grupal, asesinatos de animales y golpizas a sus integrantes.
Y justamente, en uno de los rituales, asesinó en el 2013 a un bebé que tuvo con una de las integrantes de su secta, Natalia Guerra. Antares no dudó en echar a la hoguera a su hijo. Entonces, la policía se enteró de aquel asesinato. Antares huyó de la justicia y se fue al Perú, concretamente a la región del Cusco, en donde se ocultó en una casa abandonada. Allí permaneció un periodo corto hasta que supo que la policía estuvo tras de sus pasos en la ciudad incaica, ya que la policía peruana había sido alertada por la policía de Chile. Cuando la policía peruana ingresó al inmueble el 1 de mayo del 2013, encontró el cuerpo colgado de Antares en una de las vigas del techo. Buenas noches amigos, les saluda Milton Berrocal, en representación del equipo de investigaciones ocultas, compuesto por quienes habla, Drugo Ocultas y Hierofante. Allá por Halloween del 2007, yo solía buscar DVDs de documentales sobre fantasmas del pensamiento occidental, y ahora predica la superación del ser para transformarlo y convertirlo en un superhombre que posea la capacidad de poner en práctica sus propios deseos. El satanista ideal debe poder realizar rituales diversos y ceremonias con el objetivo de exteriorizar su fuerza oculta. Los satanistas dieron poco de qué hablar hasta mediados de 1980, cuando se volvieron a hacer notar con una serie de acciones. En esa época salieron a la luz los incendios de iglesias y asesinatos entre amigos de la escena del black metal noruego, las profanaciones de los cementerios en Tolón, Francia, el 9 de junio de 1996, 4 satanistas jóvenes exhumaron el cuerpo de una mujer de 77 años de edad, asesinatos de sacerdotes, sacrificios humanos, entre otros crímenes y delitos asociados al culto de Satán. Algunos fueron obra de grupos políticos minoritarios, sin embargo, otros fueron el fruto de satanistas amateurs que adoptaron ciertos elementos estéticos y culturales del movimiento, y se inspiraron en las películas de terror, en la literatura oscura y en el heavy metal. ¿Qué caracteriza a un crimen satánico? La puesta en escena de la descripción de este video. Sin más, prepárense que aquí comenzamos. Francia, siglo XVII.
El abad Guibourg, un sacerdote que colgó los hábitos, comenzó a perfeccionarse en el oscuro arte de las misas negras. A juicio personal, no creo que Guibourg fuese el primero en organizar las misas negras, con su compañera Catherine Lavoisin, entre 1670 y 1679. Baste recordar los asesinatos de Isles de Rys en el siglo XV, lo que presume que los nigromantes y las misas negras a investigaciones paranormales a casas abandonadas. Pero en el 31 de octubre, mi búsqueda de documentales, sea en puestos de ventas de DVDs, sea en YouTube, era sobre rituales satánicos celebrados y filmados a escondidas por personas intrusas, ya sea en casas, en cementerios, en parques o en bosques. Hasta la fecha no he podido encontrar tales videos. Sin embargo, uno puede encontrar en Internet y en YouTube relatos sobre ritos satánicos. Es más, he hecho y subido algunos videos sobre relatos de personas que han presenciado ritos oscuros. Para todos ustedes, he decidido hacer este especial sobre Halloween y su lado oscuro. Este video será subido en la tarde, para que ustedes tengan la oportunidad de verlo en la noche. En este especial, hablo sobre algunos casos en los que se haya efectuado ritos satánicos. Es algo diferente al especial de brujas que subí el año pasado, pues en este video solo tratará sobre una compilación de relatos y casos de rituales y asesinatos satánicos de diversos blogs y artículos en páginas de internet. Los diferentes links de los blogs y páginas web usados en esta investigación los encontrarán en la hayan existido mucho más antes que Guibourg. Se sabe que Madame de Montespan, la amante abandonada de Luis XIV, solicitó los servicios de la pareja para organizar una serie de misas negras con el fin de recuperar su lugar como la favorita del rey. Se sacrificó un bebé por cada ceremonia para verter su sangre en un cáliz. La pareja antes mencionada también hacía rituales que imitaban las prácticas cristianas. De hecho, se les atribuye el nacimiento del culto a Satán en Francia. En la Edad Media se temía a Satán y se creía que era el culpable de todos los males. Sin embargo, con el paso de los siglos, se volvió un objeto de veneración. En la década de los 70 del siglo XX, el estadounidense Anton Sandor Lavey se encargó de teorizar el satanismo, fundó la Iglesia Satánica en San Francisco en 1966 y escribió la Biblia Satánica. El hombre de la cabeza rapada y barba bien cuidada escribió líneas grandiosas sobre una filosofía religiosa donde Satán es el símbolo de la libertad y del individualismo, con la que estableció las bases de una nueva religión hedonista y libertaria que transgredía las normas sociales. Lavey estudió y reinterpretó los clichés